Hola, ¿qué tal estás? Bienvenida, bienvenido a este nuevo blog dedicado al cansancio mental. Lo he dividido en dos partes porque realmente ha salido algo apasionante. Y esta primera parte la dedicamos al cansancio mental y la segunda parte seguimos con el tema por qué pensar nos cansa, pero lo vamos a dedicar al estrés. Las dos partes son apasionantes y bueno, voy a leerte como siempre esta primera entrada y pronto estará la segunda. Así que genial tenerte al otro lado y vamos a ello. ¿Por qué pensar nos cansa? Parte 1, cansancio mental. ¿Qué es el cansancio mental? ¿Cómo atajarlo? Cada vez más personas sufren cansancio mental. ¿Cómo repercute el estrés en el organismo? ¿Depende el cansancio mental exclusivamente del cerebro? ¿Por qué no se está observando con seriedad la gestualidad del cansancio mental para poder comprenderlo mejor? No te pierdas este artículo dividido en dos partes, el cansancio mental y el estrés. En esta primera vamos a tratar el gran tema del agotamiento psíquico, con un enfoque totalmente diferente a lo que vas a leer y escuchar por ahí. Y en la próxima entrega trataremos el estrés con una observación visual. Una vez que hayas asimilado la información de los dos artículos, te quedará un legado maravilloso que podrás aplicar a tu vida cotidiana siempre que quieras. En Seitai todo es realmente novedoso, fresco, con aportaciones reales para la vida cotidiana. Seitai es la única cultura humana que ha observado, profundizado e interpretado cómo la naturaleza actúa desde su propia espontaneidad. Una espontaneidad inteligente que está dotando al organismo de estructura y orden. Y no solo eso, sino que ha descubierto cómo conectar con esa naturaleza con prácticas sencillas que, sin saber por qué, son capaces de cambiar el estado del organismo de forma totalmente vivencial. Cuando nuestro organismo se calma, empieza a respirar con naturalidad, por lo que todo eso que sentíamos que estaba cogido, tenso, sin capacidad de relajar de nuevo, de repente suelta y la vida vuelve a expresarse con naturalidad. Por eso te sugiero que no vayas a lo pragmático. Escucha este artículo con pasión, léelo de manera orgánica e integral y compártelo con personas que consideres les puede ayudar. ¿Quieres atajar el cansancio mental de una forma, entre comillas, bio? ¿Deseas sentir aquello que puedes hacer por ti y tocar la diana de tu sentir real? Pues vamos a ello. Bueno, en el blog tienes unas letritas en verde que te dan acceso a otros artículos relacionados con el Seitai. Lógicamente, en esta versión audiovisual, auditiva, no podemos poner esos links, pero sí sugerirte que te pases por la página de Seitai, bioseitai.com, que accedas a todas las interesantes entradas del blog, que eches un vistazo a los libros, a la escuela Seitai, etc. Así que vamos a seguir con esta interesante entrada de blog. 5 movimientos en tu cansancio mental. ¿Por qué nos deja tan extenuados no mover el cuerpo? Estar en quietud no es reposar, son dos cosas bien diferentes. El organismo jamás está quieto, vive en movimiento y no tenemos la costumbre de considerar movimiento aquello que no podemos apreciar con el ojo humano. Todo está en movimiento dentro del ser humano y fuera. La naturaleza y el cosmos son entes dinámicos. El universo es movimiento, la vida es movimiento. Y el Seitai ha descubierto cómo está interviniendo ese movimiento en todo lo que nos afecta, incluido el cansancio mental. El gran descubrimiento que realizó en el siglo pasado el sabio Haruchika Noguchi, que nació en Tokio en 1911 y 1976 y que te sugiero explorar en el canal de YouTube y en los libros, nos aporta una nueva visión de todo lo que sucede en nuestra propia naturaleza. Algo que ha sido complementado magistralmente por el maestro Katsumi Mamine, que nació en Tokio en 1944 y ha fallecido lamentablemente en Barcelona en el 2020. Digamos que en el 2020 me quedé huérfana de maestro.
Bien, gracias a ellos, a Haruchika Noguchi y Katsumi Mamine, podemos captar cómo el movimiento está implicando directamente al cansancio mental. Y lo mejor de todo, comprenderlo y paliarlo. Katsumi Mamine dedicó 50 años a estudiar diversas áreas de la ciencia para demostrar que los hallazgos de Noguchi estaban contemplados en los propios datos de la ciencia. Lo que pasa es que, sorprendentemente, nunca antes nadie las había observado desde esa perspectiva. Y resulta que al estudiar las ciencias teniendo en cuenta el movimiento vital, resultan mucho más comprensibles y más fáciles de interpretar. Pero no solo eso, lo mejor es que la aplicación del conocimiento del movimiento vital crea un vínculo entre ellas, haciendo que todas las ciencias encuentren puntos en común. Digamos que el movimiento es como un aglutinador que da sentido al conocimiento global. Cualquier ciencia con ese enfoque resulta más lógica y los profanos podemos convertir todas esas ciencias en vida cotidiana y no en algo sesudo reservado para unos pocos. El Seitai es el arte de aplicar la ciencia a la vida cotidiana de cualquier ser humano. Pues bien, el señor Mamine concluyó que los descubrimientos de Noguchi acerca del movimiento se podían reducir a 5 movimientos en más y menos. Más significa que los movimientos son más activos, más útiles para tensar, y menos significa que son los mismos movimientos en su cualidad más pasiva capaces de relajar. Y te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver esto del movimiento vital con el cansancio mental? Pues tiene que ver y mucho, más de lo que hayas imaginado jamás. Así que sigue con curiosidad todo esto porque al final de estos 2 artículos tendrás una perspectiva diferente de lo que hasta ahora has considerado que es el agotamiento de la psique. Por ejemplo, ¿te habías planteado alguna vez que el movimiento puede ser estático y que esa es la naturaleza principal de tu psique analítica y contemplativa? Por eso hay tanta gente que quiere parar la mente, porque la siente su movimiento y cuando el movimiento de la mente no es fluido, sino desbocado, no podemos vivir con serenidad. Puedes parar el cuerpo todo lo que quieras, pero si la mente está inquieta, podrás seguir moviéndose sin control y nadie verá tu cabeza dando tumbos de un lado para otro, pero que no se vea no significa que no exista ese movimiento psíquico activo. La quietud no es sinónimo de calma y movimiento no significa necesariamente ajetreo. Para ello también, aparte de estos 2 blogs, te remito a uno anterior que hice reservado a calmar la mente y el arte de la relajación. Pero sigamos con el tema que nos ocupa. Movimiento estático vertical. ¿Qué tiene que ver lo estático con el cansancio mental y el estrés? Sé que puede resultar raruni hablar de movimiento estático. Parece que son 2 términos incompatibles, pero no es así. Existen los movimientos estáticos. Son 2 y son medulares. Digamos que el Seitai es el arte de aplicar la ciencia a la vida cotidiana de cualquier ser humano, y este tema del movimiento es fundamental para comprendernos. Medular significa esencial y fundamental, y desde el punto de vista orgánico hace referencia a la médula. Imagínate si es importante, que es lo que rellena el esqueleto o llámalo andamiaje del cuerpo humano. Vertical está presente en las neuronas, que por marcar distancia y perspectiva ni se tocan entre ellas. Lo hacen a través de unos impulsos eléctricos que ya conoces, que se llaman sinapsis. Vertical, al tener que atender la objetividad, marca distancia. Y no le gusta mucho el toqueteo y el contacto como a central, el otro movimiento medular. Todo lo relacionado con lo medular no es especialmente expresivo, es silencioso. Su viaje es sigiloso por dentro de los huesos. Pero todo lo que tiene de discreto lo tiene de potente. Por eso es tan difícil acallar a la mente. Vertical, medular, estático, cabeza, sistema nervioso central. Y por eso es tan complicado detener el enamoramiento y el deseo sexual, que es otro movimiento. Central, medular, estático, pelvis, sistema conjuntivo, reproductor, regenerador celular.
Lo medular nos mueve y no nos damos cuenta. Nos movilizamos más por lo que no se ve que por lo que se ve. Aquí te voy a leer una frase que extraje de un curso de Katsumi Mamine. No la dijo exactamente así, pero bueno, sintetizándola, yo la redacté de esta manera. Por muy civilizados y modernos que seamos, a la hora de la verdad siempre acabamos moviéndonos por fuerzas invisibles que son algo antiguo y universal. Esas fuerzas que no se pueden cuantificar, ni clasificar, ni domesticar, son el yo espontáneo. Maestro Katsumi Mamine. Los movimientos medulares estáticos son, para que nos entendamos, los, entrecomillado, progenitores del resto de movimientos que son dinámicos. Vertical y central, la relación entre los movimientos originarios de la vida y el cansancio mental. Si tengo que identificarme con una religión, me gusta el sintoísmo. Los sintoístas admiran y respetan a las fuerzas de la naturaleza. Cuando acabo de escribir este título, Vertical y central, los movimientos originarios de la vida, realmente me he quedado estupefacta. Se supone que el Big Bang fue la gran explosión que surgió de un núcleo y que empezó a expandirse. Según esto, el universo está ahora mismo en plena expansión y se supone que dentro de millones de años, cuando termine esa gran dilatación, el cosmos iniciará un viaje de retorno a la condensación. Hasta el punto de que el gran universo terminará por concentrarse en un puntito tan pequeño como potente, cuya fuerza acabará en el resplandor de una luz cegadora. Esto es lo que creen muchos físicos. Y claro, si existe este gigantísimo movimiento central, significa que por lógica terrestre también tendría que haber un movimiento vertical que planifica todo. No soy religiosa, pero cuando te planteas la inmensidad de lo que nos rodea y conoces los grandes descubrimientos del Seitai, te haces consciente de lo poco que sabemos y de lo poco que podemos hacer desde nuestra pequeña y traviesa mente. Así que me voy a centrar en algo más mundano para seguir analizando el cansancio mental, como es el origen de la vida en el planeta Tierra y en concreto en cómo se origina la vida en un ser humano. Una de las ciencias que estudió el maestro Mamine fue la embriología, y ahí es donde podemos apreciar cómo estos dos movimientos de naturaleza estática, vertical y central, aparecen en el embrión antes que el resto de movimientos de naturaleza dinámica, lateral, frontal y rotatorio. Embriología y psique. Antes de tu cansancio mental, la naturaleza proyectó el diseño inicial de cómo serías en el futuro. Cuando el óvulo y el espermatozoide colapsan entre ellos, aparece el cigoto, una única célula fecundada que empieza a multiplicarse a una velocidad de escándalo, mitosis, en 2, 4, 8, 16, hasta que aquella célula inicial, en apenas una semana, se ha transformado en millones de células inteligentes que crearán un ser humano. Y es cuando la vida, con admirable sabiduría, inicia un esbozo de estructura, porque estas pequeñísimas células empiezan ellas solas a dividirse en dos grandes grupos, presentando claramente un orden, arriba y abajo. Arriba surge lo que la ciencia llama epiblasto. Se trata de unas células que en Seitai reconocemos como células verticales porque su movimiento se dirige hacia el lado contrario al gravitatorio. Son células que llevan encriptada una especie de manual de instrucciones de lo que hay que hacer. En el futuro serán las encargadas de crear el sistema nervioso central, las neuronas, los ojos, las puntas de los dedos, el coxis, etc. Son grandes y ordenadas y se colocan arriba. De manera muy genérica, en el blog te he dejado una síntesis de todo esto que es complejo y te he hecho como un pequeño mapa de distribución de las células de vertical en tu organismo y las relaciones, ¿no? Hablo de la relación que tienen estas células con la cabeza, el sistema nervioso central, los ojos y la vista, la psique analítica y contemplativa, etc. Abajo
surge al mismo tiempo que vertical y es lo que la ciencia ha llamado hipoblasto. Se trata de unas células que en Seitai reconocemos como células de central porque su movimiento se dirige hacia la gravedad. Son células más pequeñas que las de vertical y con un movimiento multirradial hacia abajo y hacia adentro que no presentan un orden determinado. Yo digo que son como el plancton del mar. Estas células poseen una gran capacidad de compactación y serán las encargadas de formar en el futuro el sistema conjuntivo, reproductor y regenerador celular. En el blog he dejado una nota para especificar que un grupo de células de central se quedarán fuera de todo esto para intervenir en la creación de la placenta y el cordón umbilical. Además serán las que desarrollen un fuerte lazo entre madre y bebé. Y bueno, para saber más sobre todo esto te remito a los libros apasionantes. El libro de Seitai, Mujer Vital, que es una maravilla que habla de todo lo femenino que hay en el ser humano, tanto en hombres como mujeres. Y Seitai, Inteligencia Vital. Te recomiendo la trilogía completa juntándolo con el libro de Katsuo Endo. Y también de manera muy genérica te he dejado en el blog ese pequeño mapa de distribución de las células de central, aunque de forma muy sencilla y bueno, sin la complejidad que realmente tiene. Pero en ese mapa vas a ver que en estas células de central intervienen la pelvis, el sistema conjuntivo y reproductor, la piel y el tacto, la psique afectiva y profunda, etc. Pues bien, aunque parece que la cabeza y la pelvis en principio no tienen nada que ver, resulta que una no puede existir sin la otra. Nacieron juntas, están totalmente interconectadas. Ahora no quiero saturarte de información, pero es apasionante. Así que, como aquí es simplemente una entrada de blog, un audio, voy a lo más visual y a lo que más te importa. Pero está bien comprender por qué lo que vas a descubrir, tanto en este artículo como en el siguiente, es súper importante para tu salud y para poder empezar a descansar la mente. Sencillamente quédate con que el Seitai no habla de movimiento físico deportivo, sino de micromovimientos celulares que actúan con inteligencia para permitirnos expresar la vida y que dentro de esos movimientos están los estáticos como vertical, relacionado con la actividad racional y analítica de la psique, y también central. Cuando el movimiento vertical se nos sobreexcita, bien por estrés, por un exceso de trabajo, por preocupaciones, etc., todo el organismo se involucra y nos sentimos cansados. ¿Por qué? Pues te lo voy a explicar. Un nuevo título del blog: ¿por qué hablamos siempre de cerebro para referirnos al cansancio mental? ¿Existen otros parámetros de observación que nos ayuden a comprender? Mira, te voy a hacer una confesión. Para hacer estos blogs me inspiro en artículos de prensa que contratan expertos para tratar temas muy interesantes. Y lo son los temas, lo son, pero lo que leo me suele dejar vacía. El artículo que me motivó a escribir sobre el cansancio mental se planteaba por qué pensar cansa mucho. Y la conclusión es que interviene el glutamato, haciendo referencia a un estudio, a unos científicos, a unas universidades francesas, a la concentración en el ajedrez. Pero bueno, al final de todo esto, del glutamato y de todo esto, yo pensé que para mí eso ni fu ni fa. El artículo escrito en un medio generalista súper conocido y muy reputado, escrito por un señor muy sesudo, tocaba temas en los que jamás profundizaba. Daba vueltas sobre cómo la pupila se dilata cuando una persona está haciendo un cálculo y, simplemente conociendo el origen embrionario de las células, ya sabes que el sistema nervioso central y ojo no se pueden disociar. En este artículo comentaban que el glutamato está considerado el mayor neurotransmisor excitatorio del cerebro y que aumenta cuando la persona está implicada en tareas exigentes. ¿Y? ¿A mí qué me importa que estudiaran dos grupos humanos en los que los niveles de glutamato eran mayores en uno que trabajaba más que en otro que trabajaba menos? El problema no será que hay algo que origina que el organismo tenga que generar una respuesta tan intensa para soportar algo que está sucediendo y que aquello que sucede mientras siga sucediendo mantendrá a la persona en un malestar increíble. Realmente es tan importante saber que el glutamato activa la sinapsis de mis neuronas.
¿No será más apasionante descubrir por qué esa alarma, entre comillas, glutamato en este caso, en otros son otras las alarmas, se ha tenido que activar? Para mí esto es como ver una luz roja encendida en el salpicadero del coche, ir al mecánico y que nos explique que esa luz se enciende por tal o cual fusible. ¿No será más importante atender lo importante que es que hay que poner gasolina, aceite o líquido en los frenos, por ejemplo? Con todos los respetos, a mí el glutamato me importa un bledo. Lo que me importa es que me encuentro mal y quiero convivir un poco mejor conmigo misma. Punto. Lo del glutamato está bien para rellenar contenidos a los medios, pero aparte, ¿no observaron los científicos del glutamato algo más allá en esos dos grupos humanos? Aquí viene el título Cansancio mental y organismo. Tanto miramos y admiramos al cerebro que nos estamos olvidando de lo esencial. Si en esta vida el cerebro fuera tan independiente y autónomo, podríamos andar por ahí al estilo María Antonieta después de pasar por la guillotina. Pero el cerebro ni es independiente, ni es el más listo, ni puede con todo lo que le exigimos. Entonces, esos científicos tan absortos en el glutamato, ¿por qué no apreciaron que a través del movimiento el organismo estaría seguramente buscando reajustarse? ¿Por qué no se dieron cuenta de que las posturas de esas personas hablaban? ¿No apreciaron que si algo modificó la hechura natural de esa persona que empezó a generar glutamato, había surgido espontáneamente? Y que lo mismo que surgió para generar tensión puede surgir algo para generar distensión. ¿No tuvieron en cuenta que si algo logra cambiar el estado global, el conjunto podrá cambiar? ¿Tan difícil es comprender que tan importante es una neurona que una nefrona? ¿No se dan cuenta de que si tenemos una piedra en el riñón y generamos estrés y preocupación, aparecerá en el cerebro el excedente de glutamato? ¿Y qué pasa con un estreñimiento de 20 días sin ir a evacuar? Saber que el cerebro segrega glutamato cuando se estresa hará salir las heces para que ese organismo pueda por fin relajarse. ¿De verdad no ven que para que el glutamato aparezca en exceso es que existe un detonante y que eso es lo importante? ¿Por qué nos quedamos mirando las luces rojas? ¿Por qué miramos el dedo que está apuntando, pero no vemos que más allá de ese dedo podemos ver las estrellas? Lo del glutamato no resuelve. ¿No sería necesario empezar a tratar a los humanos con el respeto que tratamos a los coches? Nadie saldría a la carretera con un coche que presenta luces rojas en el salpicadero. Sin embargo, nosotros salimos cada día a la vida con nuestro organismo desajustado, algo que nos complicará y mucho nuestra vida futura. ¿Recuerdas aquello de cuando éramos peques, prevenir mejor que curar? Y viene otro título que es Malas noticias para aquellos que consideran que estudiando el cerebro se revelará el misterio. El cerebro es uno más en el organismo, tan importante como el resto, y debe actuar coordinadamente. No exijamos al cerebro solucionar asuntos que no le corresponden. No es un superhéroe con capa, es un órgano con funciones concretas, un órgano maravilloso, es así. Efectivamente, no podemos vivir sin cabeza, pero tampoco podemos vivir sin cavidad pélvica, tampoco sin cavidad renal, ni pectoral, ni digestiva. Somos uno. A medida que nuestras sociedades se sofistican, más leemos, más vídeos vemos, mucha información, y creemos que sabemos porque estamos informados. Pero saber muchas cosas no tiene relación con la vida que nos habita dentro. Vivir es existir de manera espontánea, mientras la inteligencia de la vida nos permite evacuar, digerir, respirar, orinar, pensar, por supuesto. Ese es el verdadero lujo, vivir con mayúsculas. Que saber cosas no nos estropee nuestra sabiduría innata que está relacionada con la naturaleza. ¿En qué momento hemos creído que todos esos estudios tan sesudos nos van a solucionar la vida real? ¿Por qué cuanto más avanza todo, peor se siente la gente? ¿No ves a tu alrededor cada vez más descontento, más sufrimiento, más dolor, más soledad? No comprendernos orgánicamente nos disocia. Ignoramos eso que somos, que nos habita dentro. Y esta experiencia vital tan negativa de no comprendernos
Unifica a exitosos y perdedores, a ricos y pobres, a guaperas y a los que no son muy agraciados. Se sufre, sufrimos mucho. Qué pena que las personas aún no conozcan su capacidad de afinación orgánica, movimiento regenerador, Katsugen Undo, el movimiento origen de la vitalidad. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de por qué pensar nos agota tanto, en la que hemos despiezado al cansancio mental. Pero esto es solo el principio, porque la segunda parte de este blog te va a encantar. En ella vamos al grano y a lo práctico. Obtendrás referencias realmente útiles para tu vida. La segunda entrega estará dedicada al estrés que genera el cansancio mental, cómo reconocerlo desde nuestro organismo vivo y, lo más importante, cómo suavizar esa carga. Observaremos la geografía orgánica de cómo el cansancio mental se manifiesta en la expresión del cuerpo. Aparte del cerebro, qué partes de tu ser intervienen en la tensión, cómo deshacer esa tensión para recuperar la calma mental. Te va a encantar. Descubriremos aparentes pequeños trucos, pero muy buenos, además de sencillos para realizar en casa, en cualquier lugar, en el trabajo. Los podrás aplicar con facilidad y seguro que tu relación con el cansancio mental va a cambiar para siempre. Continuaremos. Soy Laura López Coto, directora de la Escuela Seitai, escritora y divulgadora especializada en cultura Seitai, que está registrada en el Ministerio de Educación y Ciencia de Japón desde 1958, y te invito a disfrutar de las redes de Bioseitai, de los libros que he escrito para ti con total pasión, de la Escuela Seitai, donde tienes un curso de Katsugen Undo increíble con 55 vídeos. No vas a encontrar nada así en ningún otro sitio. Va a ser un gran acompañamiento para ti y para introducirte en esta práctica maravillosa. Y en fin, que dejes tus comentarios si te apetece. ¡Chao!